tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Plan Electoral. El día de hoy estaremos conociendo al candidato Carlos Melo. Bienvenido, candidato. Gracias. Candidato, además, bueno, por la Asamblea Nacional, votolista acá en Caracas por el partido Unión Nacional Electoral. Correcto. Un partido prácticamente nuevo, Sí. creado el año pasado. Así que, bueno, háblenos sobre este partido, ¿no? Los principios que ustedes tienen y además, pues, cómo lo conformaron. Mira, ahí en la Asamblea Nacional estamos 4 diputados vinculados al partido que desde el inicio de la Asamblea nos colocamos en posición de independientes. Comenzamos el trabajo de pedir un partido, se tardó algo como 3 años, en el 4.º año ahora recientemente nos dieron el partido, un partido muy vinculado a los sectores populares, a gente con algún arraigo en su zona. O sea, no es un partido donde la burocracia coloca a los candidatos. Es un partido donde bueno, los que se han ganado el espacio, los que tienen algún tipo de liderazgo reconocido, son los que están presentando ahora sus nombres, ya sea diputados a la Asamblea Legislativa, diputados a la Asamblea Nacional, en esas figuras. Esto nos permitió un crecimiento rápido, porque el año pasado, cuando las elecciones presidenciales, básicamente existíamos en Caracas y algo en Miranda y el Zulia, en 3 estados, donde están los parlamentarios. El parlamentario Alexander Cordero, donde estoy yo, donde está José Castillo. Entonces ahí comenzó el trabajo. Ahorita, en esta oportunidad, hemos presentado 18 candidatos. 18 de los candidatos, de los cuales 4 son presentados por el partido. El caso de Lili María Lee en Bolívar, el caso de Fernando Feo, el caso de María Isabel García, es una dirigente, un arquitecto en el estado de Miranda, y el caso de Antonio Carri Rodríguez en el estado Carabobo. Sí estamos respaldando a otros candidatos que nos parecen interesantes, pero no formamos parte de lo que estaba denominado como la Alianza Democrática. Puede ser que Morel, pues nosotros respaldamos a Morel y coincidimos ahí con la Alianza Democrática. No por alianza, sino porque creemos que Morel, algunos lo critican porque tiene mucho tiempo ahí, pero bueno, la gente es la que lo escoge. ¿Y por qué ustedes están siendo independientes y no se adhieren en estos momentos a lo que es la Alianza Democrática, que sabemos que también están pues posicionándose en el país, sobre todo para estas elecciones el 25 de mayo? Primero, los criterios de discusión no fueron fáciles. Los criterios de discusión con Acción Democrática, COPE y otros factores que alegan tener un derecho histórico para ellos abordar siempre los primeros lugares. A lo mejor lo tienen, no creo. Pero ese derecho histórico no te permite a ti dar una discusión de cuán importante es un liderazgo regional que se ha ganado su puesto, que está trabajando allí, y cuán importante es un funcionario del partido que es colocado en un puesto salidor. Entonces, como tenemos esa diferencia, y en el caso nuestro no hubo tiempo para dirimirla, para cómo resolverla, dijimos, bueno, coincidimos donde podamos, y donde no podamos, bueno, montamos nuestras figuras. En el caso de Caracas, que me corresponde a mí, Caracas es un caso muy particular, solo arroja 5 diputados por lista, tiene 1.700.000 electores, mucho más que otros estados que arrojan por lista 9, 8 y 7 diputados por lista. O sea, otros estados arrojan esa cantidad, pero Caracas hay que tener la votación, pues hay que sacar la votación. Yo he sido favorecido en mi vida 4 veces por la votación caraqueña, especialmente por la de Catia, 23 de enero, Antímano, por esa zona, ¿no? Donde siempre he trabajado desde que era profesor hasta los tiempos en que empecé a ser parlamentario. Y aspiro ahorita terminar ese ciclo de parlamento, porque yo creo que el parlamento que viene va a ser muy interesante, muy de debate. A pesar de los llamados a abstención, creemos que se va a dar una correlación política en la Asamblea Nacional diferente. Ahorita estamos 250, esto es bueno que lo escuche la gente, 250 contra 20. Sí, y tú me dirás, bueno, ¿y por qué imparcial. ellos son 250? Ellos son 250 porque en el 2020 a alguien se le ocurrió otra vez la genial idea de llamar a la abstención.
Entonces, por supuesto... Y actualmente lo están haciendo también, Otra nuevamente. vez lo Incluso están ese es haciendo. uno de los enemigos principales de la oposición. Pero la pregunta es como primero, el derecho al voto. El voto es un derecho que logró el venezolano con mucha lucha. Aquí las elecciones no eran por vía directa. Aquí las elecciones eran por designación de segundo grado. Entonces el derecho al voto se logró. El derecho al voto de la mujer, por ejemplo, fue un logro importantísimo. Entonces, alguien te dice no votes, deja tu derecho a un lado y no participe. Habría que sentarse y preguntarse, bueno, eso ha resultado. Resultó en el 2004, en el 2005, resultó en el 2010, en el 2018. O sea, todas las veces en las cuales se ha convocado a abstención, el gobierno dice, gracias por favor recibido. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Y cómo harían ustedes en este caso, candidato, pues para cambiar además que sabemos esa tendencia que pues se está evidenciando muchísimo, las personas que están respaldando pues la oposición, muchos han dicho pues que tienen tal vez un 30% de participación, que ellos lo han visto en las encuestas, pero ustedes cómo lo ven desde el partido? ¿Ustedes creen que de verdad se pueda combatir la abstención para que ustedes puedan tener una posibilidad de ganar? En las elecciones presidenciales, aunque las cifras no son exactas y son como dudosas, se dio una abstención importante, cercana al 56%. Se dio esa abstención y la participación fue valiosa. Yo creo que en este caso, aún con un proceso de abstención, la participación no quiere decir que el voto va a ir orientado directamente al gobierno y especialmente a la asamblea, porque el que... Si tú le preguntas a un caraqueño, a un venezolano en cualquier parte del país, tú te sientes representado por los parlamentarios que están allí. O sea, te atendieron, porque tú tienes que además, tú obedeces a un votante que te colocó allí. Cuando alguien te llega, mira, vale, tengo un problema, no consigo una cama en una clínica, en un hospital. Hasta para eso un parlamentario tiene voz. Un parlamentario se puede presentar en cualquier hospital y reclamar el derecho que tiene un ciudadano a ser atendido. Pero bueno, ahora esos 250 compañeros que están allí, que no es una cosa nueva, en la época de Adisco también funcionan más para el partido, para el gobierno, que para la gente. ¿Y qué propuestas concretas tienen ustedes pues para entonces despertar el voto en las personas y que confíen en ustedes? La primera propuesta concreta es que tú seas la voz de la gente, del pueblo, de que lo primerito. ¿Y cómo lo logran en esta campaña? No siendo absolutamente plegado a lo que dice tu partido o a lo que dice tu gobierno. Porque esta asamblea le ha servido a la revolución. Vamos a hablar en los términos que hablan ellos le ha servido a la revolución. Todas las leyes y normas y regulaciones y modificaciones que se han hecho son basadas en un concepto económico de la revolución. Pero yo no creo que le hayan servido del todo al pueblo. El caso de la salud, el caso del salario, el caso del debido proceso en justicia. Porque, ¿qué dice en el caso de la justicia? Debe haber un debido proceso, el juicio es en libertad y además de eso, tú tienes derecho a que se te escuche prontamente. Bueno, en la ley y en la justicia no se da del todo así. Yo tengo un juicio en este momento todavía de los conflictos que he tenido con el gobierno. Sí, porque incluso usted antes estuvo también a favor del gobierno. 2 veces he estado detenido. Yo estuve yo me retiré de la posibilidad de estar con el gobierno en abril del 2000. O sea que me retiré ya hace algún tiempo. Pero yo tengo 10 años con un juicio que no se mueve. Y yo soy parlamentario y el juicio no se mueve. Sin embargo, bueno, he logrado. O sea, el presidente Jorge Rodríguez, cuando le hice la observación, me quitaron la presentación, me quitaron logré que me dieran salida del país, ese tipo de cosas. Pero yo porque soy parlamentario. Pero los que hacen 1900 juicios políticos que hay en este momento están atacados. O sea, están ahí que no se mueven. O sea, ese tema con la justicia tiene que ver con el Parlamento. El tema del salario, el tema de las pensiones. Decir que una pensión son $2 o menos de $2 es una cosa tan grosera, tan absurda. ¿Y qué propuestas ustedes elevarían si ganan en la Asamblea Nacional? En el caso de las pensiones,
tú resuelves rápidamente. Lo que ellos llaman ese bono de guerra que es curioso y luego lo explico por qué, que es recurrente, que es permanente, que está en el presupuesto. Bueno, chicos, asume el bono de guerra al salario, a la pensión, súmale a ese $1.50, los creo que 4,000 y pico que le están dando ahorita a los pensionados, y además agrégale un bono que por lo menos resuelva el tema de la salud, de los medicamentos. Todo aquel que tenga más de 70 años, algo tiene, o sea, algo le duele. Nadie tiene más de 70 años y no le pasa nada. Claro. Y tú ves en la farmacia a los pensionados básicamente comprando medicamentos, que si los sartantes. Ese sería como lo principal, uno de los temas principales que ustedes tú tienes que resolver el tema y el tema del salario tiene que volverse a la discusión tripartita, no solamente en el caso del sector público, sino en el caso del sector privado. Hay empresas que han logrado, por lo menos los automercados, han logrado excelentes discusiones con sus trabajadores, y no voy a entrar en tema de cuánto ganan aquí, pero sé que ganan muchísimo más que cualquier empleado público, muchísimo más. ¿En dónde? Por lo menos los automercados Plan Suárez. Ajá, bueno, aquí no podemos hacer, bueno, no hacemos publicidad, candidato. No hacemos cuña, pero esa cadena comercial y las otras, las cajeras están en $50 semanales. Entonces, ¿por qué sí? Están en $50 semanales y los empleados del sector privado son casi 2 millones y algo, y han podido resolver ese tema del ingreso? ¿Por qué no se resuelve? Claro, pero usted está consciente también pues el tema del bloqueo y bueno, todas las sanciones que han sido impuestas a nuestro país. Y ya pues también para ir cerrando esta entrevista, candidato, usted pues ahora viene una contienda electoral acá en Caracas, uno de los lugares más complicados, me imagino que será pues lo que son los sectores populares, pero ustedes también se van a enfocar en lo que no es nada más los sectores populares, sino también la ciudad, lo que son las urbanizaciones. ¿Cómo ganar esos votos aquí en Caracas, en una ciudad como esta? Mira, es una campaña que dura algo menos de 20 días. No te queda otro remedio que las redes, la radio, la televisión, todas las modalidades comunicacionales que existen ahora, no te queda. Yo estaba ayer en Katia, en una entrevista que me hicieron ahí en la calle Colombia, y no tenía ningún problema, porque además lo otro es que cuando tú agarras un candidato y lo colocas en un sitio del cual no tiene nada que ver con ese sitio, es una incomodidad. O sea, yo no tengo ninguna incomodidad en tener votos en el 23 de enero. Yo tengo mis votos en el 23 de enero. A pesar de que esta parroquia siempre ha tenido tendencia oficialista. A pesar, pero yo creo que la parroquia no tiene una tendencia oficialista. Yo creo que la mayoría de los votantes puede ser que tengan esa tendencia. Pero la gente del 23 de enero, la gente de Katia, de Caricuao, en general, tienen una seria crítica a la revolución y a cómo se ha movilizado. Te veo. No, bueno, candidato, que se nos ha acabado el tiempo. Bueno. De verdad que está bastante interesante la entrevista. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De esta manera, entonces nosotros continuamos con más de Plan Electoral. Una pausa y ya regresamos.